A Felipe Solá, preocupado por el recuento irregular de votos en la provincia de Buenos Aires, que podría modificar su sitio en el resultado general de las PASO. El domingo hay elecciones en Tucumán, una provincia donde también hay denuncias graves por irregularidades en las PASO, mesas en las que hubo más votos para un candidato que votantes, el caso de Scioli en Famaillá, que gana con el 105%, es realmente muy interesante desde el punto de vista matemático, compra de votos y clientelismo, cuando no. José Cano es candidato a gobernador de la oposición, está primero bastante lejos en las encuestas y compite contra Mansur, ¿no? Claro, que es el candidato del Frente para la Victoria, porque Alperovich ya no tiene más reelección posible. Sí. Bueno, estuvo 35 años, ¿no? ¿Cuánto estuvo? Mucho tiempo. 2 periodos, ¿no? Y aparte antes estuvo como vicegobernador, claro, sí, y demás, y como ministro y demás. Cano está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Cano Lanata? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de escucharte. También para mí. Contanos, ¿cómo fue la marcha de las PASO en cuanto al tema de los de la cuenta de votos y demás? Mirá, lo hablé con Mauricio Macri, con Ernesto Sanz, se falló rotundamente en la fiscalización. Estaba escuchando la nota con Felipe Solá y efectivamente hay esa mesa que voy a hacer referencia de Famaillá, está firmada por el propio fiscal, digamos, de Cambiemos, es decir, que hay fiscales que le ponen plata. Perdón, ¿el fiscal de Cambiemos firmó la mesa de 105%? Bueno, ahí esa mesa está firmada por los fiscales y lo más grave, está firmada los presidentes de mesa, Jorge. La gente ya de la manera que se desvirtúa la transparencia en los procesos electorales, la gente no tiene en cuenta que el presidente de mesa, que el vocal, que son funcionarios porque tienen carga pública, son los que tienen que garantizar que el voto de la gente se refleje en el resultado del escrutinio. Ahora, si porque hemos caído en la lógica que si vos no pones fiscales, 3.400 fiscales, yo ya he tenido casos porque vengo enfrentando este modelo de fiscales que uno sienta y que le ponen 5.000 pesos, en el caso de Tranca, y el fiscal se para y se va a su casa. Por eso estamos trayendo fiscales de Jujuy, que nos va a mandar Gerardo Morales, fiscales de la Capital Federal, fiscales de Catamarca. Ahora, Cano, si ustedes no pueden confiar en sus propios fiscales, están en el horno. Bueno, a ver, nosotros tenemos una matriz de fiscalización de dirigentes que efectivamente son leales, enfrentan al modelo. Bueno, pero cuando el presidente de mesa está en connivencia con el oficialismo, porque lo ponen ellos, cuando la Junta Electoral, que debe garantizar la transparencia, que nosotros hemos impugnado y ahora, hemos hecho una presentación en la justicia, en la Cámara Contenciosa, el ministro fiscal, Jorge, el presidente de la Junta Electoral de Tucumán, ha sido 11 años ministro de gobierno de Alperovich, ha sido el que derogó el CAN y el que armó el Poder Judicial, que permitió que fiscales como Albaca, que encubrieron el crimen de Paulina Levo, después de 7 años se haya jubilado con una jubilación de más de 60.000 pesos. Ese ministro de gobierno que pergeñó el Poder Judicial es el presidente de la Junta Electoral. Y la otra vocal de la Junta Electoral es legisladora del Frente para la Victoria y su yerno es candidato a intendente. Ahora, perdóname, porque vos sabés, bueno, hemos hecho varios programas sobre Tucumán, lo que yo pienso... Como hicimos con el diario Crítica la denuncia contra Mansur por la manera en la que se modificaban los índices de mortalidad. Tal cual. No, y aparte en la televisión ahora mucho más cercano, hemos hecho varios programas sobre Tucumán, vos sabés lo que yo creo de Alperovich. Ahora, vuelvo un segundo, yo sé que capaz es un tema molesto, pero al tema propio, al tema de ustedes con los fiscales de ustedes. ¿Alguien tiene que llamar al tipo que firmó eso de la mesa 105? Lo vamos a denunciar en la justicia. Pero aparte acá el PRO tiene un esquema de fiscalización con voluntarios. Eso acá no existe, Jorge. Acá ha habido escuelas enteras, donde los fiscales que habían sido convocados nunca se presentaron. Entonces cuando vos vas al interior es muy difícil entender la lógica a veces de qué ocurre en los procesos electorales en las provincias como la nuestra. Acá tenés 25.000 candidatos y tenés 500 partidos políticos que son financiados por el gobierno. Y tenés candidatos, como el caso del candidato de Fuerza Republicana, que es candidato a gobernador y a concejal. Y que el gobierno lo financia y divide en la oposición. Entonces, contra ese modelo nosotros luchamos en una provincia que tiene la tremenda contradicción, Jorge, de algo como ocurrió en la Argentina, que pasó Alperovich dice que él recibió la provincia hecho un desastre. Él era ministro de Economía de ese desastre, claro, porque fue el ministro de Economía de Miranda. Ahora, claro, el presupuesto de Tucumán era de 900 millones en el 2003, cuando asume él. Hoy es de 36.000 millones de pesos. Mansur llevó el presupuesto de la legislatura del 2008 de 100 millones a 1.000 millones de pesos. Y los cañeros de nuestra provincia, los productores, están tomando la Plaza Independencia
porque la bolsa de azúcar valía hace 4 años 220 pesos y hoy vale 180 pesos, es decir, con todo el proceso inflacionario, la actividad está en una situación de quebranto por un gobernador que está más preocupado en estas cosas, en qué manera se sustenta en el poder, qué manera se consolida el poder, y no haber hecho, cuando Kirchner anuncia en el 2007 la producción de bioetanol, haber hecho las inversiones en la industria para que la actividad azucarera produzca el 100% del bioetanol, porque es el futuro de la actividad. Entonces ahora los 2 senadores de Tucumán votaron en contra de que se incremente el corte del bioetanol al 2%, que es la salida de nuestra actividad. Entonces hay toda una concepción autoritaria de entender que el Estado les pertenece y de haber prostituido un sistema electoral que se hace muy difícil controlar, porque aparte hay lugares donde ha habido complicidad de la gendarmería. Yo estuve ayer en Tranca, y si vos escuchás las cosas que ocurren en Tranca, de donde es oriundo el candidato a vicegobernador, bueno, realmente parece que estamos viviendo, no estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, la fiscalización del proceso electoral la tendría que garantizar el Estado, y cada presidente de mesa que cobra tendría que garantizar que el voto del ciudadano sea lo que finalmente refleje el resultado del escrutinio. Sí, en realidad el presidente de mesa está por arriba de los fiscales, o sea que también de última... Por supuesto. Claro. Entonces, es muy complejo. Yo estuve en Mendoza en la elección y la verdad que no vi un solo dirigente político entregando un bolsón de mercadería, no vi un solo dirigente político ofreciendo plata ni un auto que esté con el nombre de un candidato, y se jugaba el mismo, digamos, se confrontaba con el mismo poder. Entonces, ahora hay otra mirada de lo que es la calidad institucional y lo que es un proceso electoral. Más allá de eso, en el 2013, cuando yo renuncié al Senado, el único caso, porque asumí como diputado nacional, yo tengo mucha confianza en la sociedad tucumana, que quiero optar por un futuro, que quiero optar por una provincia donde todos podamos estar mejor, donde se privilegie la actividad productiva, donde los productores estén en el campo produciendo y no cortando ruta y tomando la Plaza Independencia, donde los jóvenes que no tienen nada tengan, hay 50.000 jóvenes en Tucumán que no tienen nada, que ni estudian ni trabajan. Hay una fuerte incremento de consumo de paco en nuestra provincia, porque la señora Nilda Garré, cuando sacó los gendarmes, los 5.000 gendarmes y los 1.500 prefectos, hizo que en Tucumán entre la pasta base que viene de Bolivia. Entonces, estas cosas son las que nosotros contra las cuales tenemos que luchar, contra una provincia donde se caen 11 puentes, donde la gente se inunda, y es paradójico, porque Scioli vino a Tucumán a anunciar obras de infraestructura para evitar las inundaciones, pero resulta que él no ha podido resolver los problemas de inundación de su provincia. Entonces nos quiere dar la receta de cómo los tucumanos, con este gobierno que lleva 12 años, le va a resolver los problemas a los tucumanos. Entonces, el país, Argentina es un país con un enorme potencial. Tucumán es una provincia que hace 10 años producía 950 hectáreas de frutilla, hoy produce 200 hectáreas de frutilla. Tucumán es una provincia donde la actividad ganadera migró a Salta y a Santiago. Y Alperovi sabe de lo que hablo, porque él es productor en Santiago y en Salta, y él goza de beneficios fiscales que él no le da a los productores tucumanos. Eso sí, sancionó una ley que si vos compras un auto en Salta o en Jujuy y lo querés patentar en Tucumán, tenés que pagar el 3% del valor del auto porque él vende auto. Entonces, y Mansur refleja un modelo de continuidad de un ministro de salud que entró en el año 2003 a la política acá en Tucumán, que no tenía nada, y que hoy ha sido el ministro más rico de los Kirchner, el principal exportador de aceituna. El tipo de la nada compró Lucete, compró campo en San Juan y en La Rioja, tiene 26 propiedades en Tucumán, una mansión de 1.200 metros cuadrados. Entonces, él fielmente representa la continuidad del alperovichismo. Y nosotros con Amaya creemos que la política tiene que estar sustentada en valores, que no es una cuestión menor definir políticas de Estado que trasciendan una gestión, hacer la obra como potrero de las tablas, para que la gente de Lule no se inunde, que los pequeños y medianos productores tienen que tener financiamiento para desarrollar su actividad, que hay que defender el federalismo. Jorge, este país tiene que debatir seriamente el federalismo, porque ahora el discurso de los alperovichistas y de Mansur es que hay que votarlo a Scioli porque el presidente tiene que ser del mismo signo político que el gobernador y que el intendente. Entonces, esa lógica en una provincia donde nació Juan Bautista Alberdi, donde fuimos artífices para declarar los 200 años de la independencia, me parece que es un modelo de país unitario, que el kirchnerismo lo transformó, fue el gobierno más unitario, que hay que poner en valor de qué manera nos desarrollamos como región. Gracias, y eso, me parece que es lo que va a estar en discusión
el 23 de agosto. ¿Qué modelo de provincia queremos? Y modificar el régimen electoral. No puede haber 25.000 candidatos. No, claro, porque eso lo único que hace es dividir y finalmente favorecer al gobierno, ¿no? Está claro. Gracias, Cano, por la comunicación. José Cano, quien hablaba, candidato a gobernador de la oposición. Bueno, hablaba también, como Felipe Solá antes, de graves irregularidades en las PASO.